En un país lejano, donde los caminos de tierra se perdían entre bosques y aldeas humildes, vivía un comerciante llamado Marco. A él lo llamaban Marco el Rico, no sin razón. Sus arcas rebosaban de oro y plata. Sus almacenes estaban llenos de telas finas, especias raras y mercancías traídas de tierras distantes. Casas, tierras, barcos y sirvientes obedecían su voluntad. Sin embargo, cuanto más rico era, más mezquino se volvía su corazón. Marco no soportaba ver a los mendigos cerca de su puerta. Si algún pobre se acercaba pidiendo un mendrugo de pan o una moneda, ordenaba a sus criados que lo echaran a golpes y soltaran los perros tras él. Decía que la miseria era contagiosa y que los desgraciados traían mala suerte a su casa. Nadie, ni siquiera los más necesitados, encontraba en él un gesto de compasión. Una tarde de otoño, y cuando el sol ya se hundía tras las colinas y el frío empezaba a morder los huesos, llamaron a la pesada puerta de su mansión. Eran dos ancianos de cabellos blanquísimos, como la nieve recién caída. Vestían ropas humildes, pero sus ojos claros brillaban con una serenidad que contrastaba con el viento helado que les azotaba el rostro. Por el amor de Dios, Marco el Rico, suplicaron con voz temblorosa, «Danos alojamiento esta noche. No pedimos más que un rincón donde dormir y resguardarnos del frío. No queremos molestar». Marco los miró desde el umbral con el ceño fruncido. No le gustaba que nadie interrumpiera su cena, ni que extraños cruzaran el umbral de su casa. Iba a mandar que los echaran, pero los ancianos insistieron con tanta humildad y paciencia que al final, para quitárselos de encima, se dio a regañadientes. «Está bien», gruñó. «Podéis dormir en el cobertizo del corral. Allí no molestaréis a nadie». Y así lo hicieron. En aquel cobertizo, junto a un montón de paja y herramientas viejas, también descansaba una mujer pariente de Marco, gravemente enferma desde hacía meses. Apenas se movía, consumida por la fiebre, y los criados ya daban por segura su muerte. A la mañana siguiente, cuando el alba apenas clareaba, Marco bajó al corral para dar órdenes a los mozos. Allí, con gran sorpresa, vio a la mujer enferma de pie, con el rostro fresco y los ojos brillantes. Le sonrió y le deseó buenos días como si nunca hubiera estado al borde de la tumba. «¿Qué te ha pasado?», preguntó Marco atónito. «¿Cómo has sanado tan de repente?». La mujer juntó las manos y respondió con voz serena. «No lo sé con certeza, Marco. Creo que lo soñé, o tal vez fue real. Y a medianoche entraron aquí dos ancianos de cabellos blancos como la nieve. Se sentaron junto a mí y hablaron en voz baja. Después uno de ellos se levantó y dijo claramente, «En la aldea vecina, en casa del campesino más pobre de estos contornos, acaba de nacer un niño. ¿Qué nombre le pondremos y qué dote le daremos?». Y el otro anciano contestó, «Le pondremos el nombre de Basilio y el apodo del desgraciado, y le daremos en dote todas las riquezas de Marco el Rico, en cuya casa pasamos ahora la noche». Marco sintió que la sangre se le helaba en las venas. Intentó disimular su turbación, pero su rostro se había puesto pálido. «¿Y eso fue todo?», preguntó con voz que pretendía ser indiferente. «Fue bastante para mí», respondió la mujer. «Apenas se fueron los ancianos, sentí que la fiebre se retiraba y las fuerzas volvían a mi cuerpo. Me levanté sana y fuerte, como hace años que no estaba». Marco no dijo más. Despidió a la mujer con un gesto seco y se encerró en su habitación. Allí permaneció largo rato, paseando de un lado a otro con la mente llena de pensamientos oscuros. La idea de que un niño recién nacido
hijo de un campesino miserable, pudiera heredar todo lo que él había acumulado con tanto esfuerzo, le resultaba intolerable. No podía permitirlo. Al fin tomó una decisión. Mandó enganchar su mejor coche, se puso su abrigo más grueso y partió hacia la aldea vecina. Quería comprobar con sus propios ojos si era cierto lo que había oído. Cuando llegó a la choza más pobre del lugar, una casucha de adobe con techo de paja medio hundido, llamó a la puerta. Le abrió un hombre flaco, de manos callosas y mirada cansada. El campesino más humilde de aquellos contornos. —¿Es verdad que ayer nació aquí un niño? —preguntó Marco sin rodeos. —Sí, señor —respondió el campesino con timidez—. Nació anoche, es varón. Le puse Basilio. Y por lo desgraciado que parece venir al mundo, también le puse el apodo de El Desgraciado. Todavía no lo hemos podido bautizar, porque nadie quiere ser su padrino. Marco sonrió para sus adentros. Aquello era más fácil de lo que esperaba. —Pues yo seré su padrino —dijo con fingida generosidad—, y que tu mujer sea la madrina. Preparad una comida sencilla. Yo me encargo de lo demás. El campesino, atónito ante tanta bondad inesperada, aceptó sin dudar. Aquel mismo día trajeron al niño, lo bautizaron en la pequeña iglesia del pueblo y celebraron una comida modesta pero alegre. Marco se mostró afable, regaló algunas monedas y prometió cuidar del pequeño. Al día siguiente, muy temprano, Is llamó al campesino a una parte. «Compadre», le dijo con voz dulce, «tú eres pobre y apenas puedes mantener a tu familia. No podrás darle a este niño la educación ni el porvenir que merece. Dámelo a mí. Lo criaré como a un hijo. Lo haré un hombre honrado y aseguraré su futuro. A cambio, te daré 1000 rublos para que no pases hambre ni miseria». El campesino dudó. Miró a su esposa, que lloraba en silencio. Pero al final, pensando en el bien del pequeño, consintió. Marco envolvió al niño en su propio capote forrado de pieles de zorro, lo acomodó con cuidado en el coche y dio orden de partir. El vehículo se alejó por el camino polvoriento, dejando atrás la choza humilde y a los padres con el corazón partido. Cuando hubieron recorrido varias leguas y se encontraron en un lugar solitario, entre barrancos profundos y árboles retorcidos, Marco hizo detener el coche. Llamó a su criado de mayor confianza y le habló en voz baja. «Baja al niño, agárralo por los pies y tíralo al fondo del barranco, que nadie lo encuentre jamás». El criado obedeció sin chistar. Tomó al pequeño Basilio, lo sostuvo cabeza abajo y lo arrojó con fuerza al vacío. Se oyó un golpe sordo y luego solo el viento silbando entre las rocas. Marco soltó una risa fría. «Ahí abajo podrás poseer todos mis bienes, Basilio el desgraciado», dijo entre dientes. «Veamos si la profecía se cumple». Y dio orden de seguir viaje, convencido de que había borrado para siempre la amenaza que pendía sobre su fortuna. El coche de Marco el Rico siguió su camino sin detenerse, dejando atrás el barranco sombrío donde había sido arrojado el pequeño Basilio. El comerciante, sentado en el interior acolchado, se sentía satisfecho. Había actuado con rapidez y astucia. La profecía de los ancianos ya no tenía forma de cumplirse. Nadie sobreviviría a una caída así, y si por algún milagro alguien encontraba el cuerpo, nadie lo relacionaría con él. 3 días después, por el mismo sendero polvoriento que serpenteaba entre colinas, avanzaba una caravana de comerciantes que regresaba de un largo viaje. Llevaban consigo 12,000 rublos en monedas de oro y plata, dinero que debían entregar a Marco por mercancías vendidas en tierras lejanas. Los hombres iban cansados, pero contentos.
El negocio había sido bueno, y el camino, hasta entonces, tranquilo. Al aproximarse al barranco profundo, uno de los caballos relinchó inquieto. Entonces, entre el rumor del viento, llegó hasta ellos un sonido débil pero inconfundible, el llanto de un niño. Los comerciantes se miraron, sorprendidos. Nadie esperaba oír una voz tan tierna en un lugar tan desolado. ¿Habéis oído eso?, preguntó el jefe de la caravana, un hombre de barba espesa y ojos acostumbrados a los peligros del camino. Todos asintieron. El llanto continuaba, intermitente, como si el pequeño estuviera exhausto, pero aún tuviera fuerzas para pedir ayuda. El jefe dio orden de detenerse. Enviaron a uno de los mozos más jóvenes, un muchacho ágil y valiente, para que bajara al fondo del barranco y viera qué ocurría. El mozo descendió con cuidado, agarrándose a raíces y piedras. Al llegar abajo, encontró una pequeña pradera verde, casi milagrosa, entre tanta roca desnuda. En el centro, sentado sobre la hierba fresca y rodeado de flores silvestres, estaba un niño de pocos días. Lloraba, pero no parecía herido. Jugaba con los pétalos como si estuviera en un jardín y no en el fondo de un abismo. El muchacho se acercó con sigilo, temiendo asustarlo. El pequeño levantó la vista, dejó de llorar y le tendió una manita regordeta. El mozo lo tomó en brazos con suavidad. El niño se acurrucó contra su pecho y se quedó callado, como si supiera que ya estaba a salvo. Cuando el mozo regresó a la superficie con el pequeño envuelto en su propia capa, los comerciantes se acercaron asombrados. «Es un milagro», exclamó uno. «¿Cómo ha podido sobrevivir aquí abajo?». El jefe de la caravana examinó al niño con atención. Era sano, rosado, bien alimentado para su edad. No había rastro de heridas ni de hambre. Decidieron llevarlo consigo. No podían dejarlo en aquel lugar. Continuaron el viaje hasta la mansión de Marco el Rico. Cuando llegaron, el comerciante los recibió con su habitual frialdad, pero al ver al niño en brazos del mozo, su rostro cambió. Preguntó de inmediato: «¿Dónde habéis encontrado a ese pequeño?». Los comerciantes contaron todo: el llanto en el barranco, la bajada del mozo, la pradera verde en el fondo, el niño jugando con flores como si nada hubiera pasado. Marco escuchó en silencio, y aunque intentó disimularlo, un sudor frío le recorrió la espalda. Comprendió al instante que aquel era su ahijado, Basilio el Desgraciado. La profecía seguía viva. Para disimular su turbación, invitó a los comerciantes a entrar. Mandó preparar una mesa abundante, carnes asadas, panes recién horneados, frutas confitadas y los mejores vinos de su bodega. Mientras comían y bebían, Marco los halagó, les agradeció el dinero que traían, y al final de la velada, y cuando los ánimos estaban alegres y las lenguas sueltas, hizo la petición: «Ese niño parece sano y fuerte. Dádmelo a mí. Lo criaré como a un hijo mío. A cambio, os perdono la mitad de la deuda que aún tenéis conmigo». Los comerciantes dudaron. Habían tomado cariño al pequeño durante el camino. Lo veían como un amuleto de buena suerte. Pero Marco insistió. Aumentó la oferta, habló de su riqueza y de lo bien que estaría el niño. Al final, tentados por el perdón de la deuda y por la generosidad aparente del comerciante, accedieron. Entregaron a Basilio con cierta pena, pero también con alivio. Sabían que en casa de Marco tendría todo lo que un niño pudiera necesitar, o eso creían. Marco tomó al pequeño en brazos, lo miró fijamente a los ojos y por un instante sintió un escalofrío. Aquellos ojos claros parecían los de los dos ancianos que habían dormido en su cobertizo. Pero apartó el pensamiento y dio orden de que lo llevaran al interior.
Pasó un día, luego otro, y al tercero Marco tomó su decisión. No podía permitir que el niño creciera bajo su techo. Cada vez que lo veía, sentía que la profecía se cernía sobre él como una sombra. Hizo preparar un barril grande, de los que usaban para enviar vino a ultramar. Mandó acolchar el interior con telas suaves para que el niño no sufriera durante el viaje. Al menos al principio. Colocaron a Basilio dentro, con cuidado, y taparon el barril con una tapa bien sellada, dejando solo unos pequeños agujeros para que pudiera respirar. Luego, al anochecer, cuando nadie miraba, te lo llevaron al embarcadero privado de Marco junto al río que desembocaba en el mar. Allí, sin una palabra más, arrojaron el barril al agua. El barril flotó, llevado por la corriente. Primero por el río tranquilo, después por el mar abierto. Durante horas, quizá días, se meció entre las olas, resistiendo tormentas y calmadas. Al fin, tras un largo viaje que parecía imposible para un niño tan pequeño, el barril encalló en una playa rocosa. Cerca de allí se alzaba un convento antiguo, de muros grises y campanario sencillo, donde vivían monjes dedicados a la oración y al trabajo. En aquel momento, un joven monje había salido a buscar agua al manantial cercano. Oyó un llanto débil que salía del barril varado entre las rocas. Se acercó con precaución. Lo abrió con una herramienta y encontró dentro al pequeño Basilio, vivo, sonrosado, y mirándolo con ojos grandes y tranquilos. El monje lo tomó en brazos, lo envolvió en su hábito y corrió al convento. Cuando el prior vio al niño, decidió bautizarlo de inmediato, por si acaso no lo estaba. Le pusieron el mismo nombre que ya llevaba, Basilio. Y, recordando el apodo que le habían dado sus padres, añadieron el sobrenombre, el Desgraciado. Desde aquel día, Basilio creció entre los muros del convento. Los monjes lo criaron con cariño, le enseñaron a leer, a escribir, a cantar en el coro de la capilla. El tiempo pasó, y el niño se convirtió en un joven de 18 años, alto, fuerte, de mirada serena y manos hábiles. El prior lo había nombrado sacristán. Era él quien preparaba el altar, encendía las velas y ayudaba en los oficios religiosos. Nadie en el convento sabía de dónde había venido exactamente aquel joven, y solo recordaban el barril flotante y el milagro de que un niño hubiera sobrevivido dentro. Pero Basilio creció feliz, agradecido, sin rencor ni amargura. Y así transcurrieron los años, hasta que un día el destino volvió a cruzarse en su camino. Los años habían pasado tranquilos en el convento. Basilio el Desgraciado creció entre rezos, cantos gregorianos y el aroma a incienso. Los monjes lo querían como a un hijo. Le enseñaron no solo las letras y los salmos, sino también la bondad, la paciencia y el trabajo honrado. A los 18 años era ya un joven alto, de hombros anchos y mirada serena. Su voz, clara y profunda, llenaba la capilla cuando cantaba en el coro, y sus manos eran hábiles para todo. Arreglar los candelabros, cuidar el huerto, ayudar a los peregrinos que llegaban exhaustos al atardecer. El prior y un anciano de barba blanca y ojos bondadosos lo había nombrado sacristán principal. Cada mañana, antes de que el sol saliera, Basilio abría la iglesia, encendía las lámparas, preparaba el altar y vestía los ornamentos para la misa. Los frailes decían que traía paz al lugar, y él, humilde, solo sonreía y bajaba la cabeza. Una mañana de primavera, cuando el aire olía a flores silvestres y el río cercano cantaba entre las piedras, llegó un coche lujoso al camino que bordeaba el convento. De él bajó un hombre de mediana edad, vestido con abrigo de pieles caras y sombrero de ala ancha. Era Marco el Rico.
Viajaba hacia otro país para cobrar deudas antiguas, pero había decidido detenerse en el convento para descansar y, de paso, dejar una limosna generosa que calmara su conciencia inquieta. Los monjes lo recibieron con cortesía y le ofrecieron pan, queso fresco, vino aguado y un asiento junto al fuego. Marco, acostumbrado a lujos mayores, aceptó todo con gesto condescendiente. Mientras comía, sus ojos se fijaron en el joven sacristán que entraba en el refectorio llevando una bandeja con agua bendita para bendecir la mesa. Basilio caminaba con paso firme, sereno, y su rostro, aunque joven, tenía una madurez que llamó la atención del comerciante. «¿Quién es ese mozo?», preguntó Marco al prior, señalando con disimulo. «Es nuestro sacristán, Basilio», respondió el anciano con orgullo. «Lo encontramos hace 18 años, dentro de un barril que llegó flotando desde el mar. Lo bautizamos y lo criamos aquí. Es un muchacho bueno, trabajador y devoto. No sabemos de dónde vino exactamente, pero Dios lo trajo a nuestras puertas». Marco sintió que el corazón le daba un vuelco. Y 18 años, un barril en el mar, el nombre Basilio. Todo encajaba. Aquel joven alto y fuerte que ahora servía la mesa era el mismo niño que había mandado arrojar al barranco y luego lanzar al agua. La profecía seguía viva, y más cerca de lo que jamás imaginó. Intentó disimular el temblor de sus manos. Terminó de comer en silencio, y cuando los monjes se retiraron a sus oraciones, pidió hablar a solas con el prior. «Padre», dijo con voz que pretendía ser amable, «ese joven vuestro parece listo y despierto. Si yo tuviera un ayudante así en mis negocios, sería un hombre afortunado. ¿Me lo cederíais? Lo trataría como a un hijo, le enseñaría el comercio y le aseguraría un porvenir mejor que el de servir en un convento». El prior frunció el ceño. No le gustaba la idea de separarse de Basilio. «Es un muchacho de la casa», respondió. «Si aquí ha encontrado su lugar y su familia, no creo que quiera marcharse». Marco insistió. Habló de lo mucho que podría aprender, de las riquezas que podría ganar, de lo útil que sería para el convento si regresara algún día con dinero. Al ver que el prior dudaba, sacó la artillería pesada. «Os ofrezco 25.000 rublos para el convento, una donación que os permitirá reparar el tejado, ampliar el huerto, ayudar a los pobres de los alrededores durante años. A cambio, solo os pido que me dejéis llevarme a Basilio». Los frailes se reunieron en capítulo. Discutieron largo rato. 25.000 rublos eran una fortuna para una comunidad humilde. Podrían hacer mucho bien con ese dinero. Al final, con el corazón apesadumbrado, pero convencidos de que era por el bien mayor, aceptaron. Llamaron a Basilio y le explicaron la situación. Y el joven escuchó en silencio. No mostró alegría ni tristeza, solo inclinó la cabeza y dijo: «Si es la voluntad de mis padres en la fe, obedeceré. He recibido todo de vosotros, ahora iré donde me envíen». Marco sonrió para sus adentros. Aquella misma tarde, después de firmar un documento y entregar una bolsa pesada de monedas de oro, tomó a Basilio y lo subió a su coche. Antes de partir, le entregó una carta cerrada con lacre. «Lleva esto a mi casa», le dijo. «Entrégasela directamente a mi esposa. No la abras bajo ningún concepto. Es importante». Basilio guardó la carta en su pecho, se despidió de los monjes con un abrazo y una reverencia, y subió al coche sin mirar atrás. El viaje fue largo. Cruzaron bosques, ríos y llanuras. Marco apenas hablaba. Observaba al joven de reojo, calculando cómo deshacerse de él de una vez por todas. Y en su mente ya tenía el plan. La carta que llevaba Basilio
ordenaba a su esposa que, en cuanto la recibiera, lo llevara a la fábrica de jabón y ordenara a los obreros que lo arrojaran a una de las calderas de aceite hirviendo. «Se trata de mi más temible enemigo», decía la carta. Marco estaba seguro de que esta vez no habría milagro que lo salvara. Al caer la tarde del tercer día, cuando el sol teñía de naranja los campos, el coche hizo un alto junto a un arroyo para que los caballos bebieran. Basilio bajó a estirar las piernas. Allí, sentado en una piedra junto al camino, había un anciano de cabellos blancos como la nieve. Vestía ropas humildes, pero su presencia imponía respeto. Miró a Basilio con ojos profundos y le preguntó con voz suave: «¿A dónde vas, Basilio el desgraciado?» El joven se detuvo, sorprendido de que alguien conociera su apodo. «Voy a casa de Marco el Rico», respondió. «Su señor me envía con una carta para su esposa». «Déjame ver esa carta», pidió el anciano. Basilio dudó un instante, pero algo en la mirada serena del viejo le dio confianza. Sacó la carta del pecho y se la tendió. El anciano rompió el sello con cuidado, leyó el contenido y su rostro se ensombreció por un momento. Luego, sin decir palabra, sopló suavemente sobre el papel. El lacre volvió a cerrarse como si nunca se hubiera roto. Le devolvió la carta a Basilio y le dijo: «Toma, ve con Dios y entrégasela a la esposa de Marco. No temas nada, el Señor no abandona a los suyos». Basilio sintió un calor extraño en el pecho. Guardó la carta, dio las gracias al anciano y regresó al coche. Cuando miró atrás, el viejo ya no estaba, y solo quedaba el arroyo murmurando entre las piedras. El coche continuó su marcha. Basilio no sospechaba aún la trampa que llevaba consigo, pero algo en su interior le decía que no estaba solo. El camino seguía, y la casa de Marco el Rico cada vez más cerca. El coche de Marco el Rico llegó al atardecer a la gran mansión que dominaba la ciudad. Las luces de las ventanas ya brillaban, y el humo de las chimeneas subía recto hacia un cielo violeta. Basilio bajó con la carta aún guardada en el pecho, sintiendo el peso de la responsabilidad. Los criados lo miraron con curiosidad. Un joven alto, de ropas sencillas pero limpias, con el porte sereno de quien ha crecido entre rezos y trabajo. Una doncella lo condujo hasta el salón principal. Allí esperaba la esposa de Marco, una mujer de mediana edad, de rostro amable y ojos cansados por años de soledad. Junto a ella estaba su hija Anastasia, una joven de 17 años, de cabello castaño recogido en trenzas y mirada curiosa. Cuando Basilio entró, se inclinó con respeto y tendió la carta. «Señora, vengo de parte de vuestro esposo. Me pidió que os entregara esto en persona». La mujer tomó el sobre lacrado, rompió el sello y leyó en silencio. Sus ojos se abrieron un poco más con cada línea. Luego levantó la vista hacia Basilio, lo miró de arriba abajo y una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. «Ven, hijo», dijo con voz cálida. «Siéntate, has hecho un largo viaje». Basilio obedeció, algo desconcertado. La mujer llamó a su hija. «Anastasia, mira quién ha llegado, el mensajero de tu padre». La joven se acercó. Sus mejillas se tiñeron de rosa al ver al desconocido. Basilio, por su parte, sintió que el corazón le latía más fuerte. Nunca había visto una muchacha tan hermosa, ni unos ojos tan claros y sinceros. La esposa de Marco volvió a leer la carta en voz alta, pero esta vez con tono alegre. «Mujer, en cuanto recibas esta carta, prepara todo para casar mañana mismo a Anastasia con el dador de esta. Cuida de no faltar en cumplir lo que te digo, porque tal es mi voluntad». Basilio se quedó helado. «¿Cómo dice, señora? Debe de haber un error».
No hay error alguno, respondió la mujer con firmeza. Mi esposo escribe de su puño y letra, y si él lo ordena, así se hará. Además, miró a su hija y luego a Basilio. Veo que el cielo ha puesto en nuestro camino a un joven honrado y de buen corazón. ¿Verdad, Anastasia? La muchacha bajó la vista, pero no pudo ocultar una sonrisa tímida. Madre, murmuró, y aquella noche la casa se llenó de movimiento. Criados y criadas corrieron de un lado a otro preparando vestidos, flores, manjares y adornos. La esposa de Marco, que llevaba años sin organizar fiestas, parecía rejuvenecida. Mandó traer telas de seda del almacén, joyas guardadas en cofres y músicos de la ciudad. Basilio, aturdido, fue bañado, vestido con ropas finas de terciopelo azul y calzado con botas nuevas. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. El sacristán del convento había desaparecido, y en su lugar había un joven apuesto, casi un caballero. A la mañana siguiente, al alba, la iglesia más hermosa de la ciudad abrió sus puertas. Anastasia entró del brazo de su madre, vestida de blanco, con velo de encaje y corona de flores de azahar. Basilio esperaba junto al altar, temblando ligeramente. El sacerdote, y avisado con urgencia, los miró con benevolencia y comenzó la ceremonia. Los votos fueron pronunciados con voz clara. Cuando el sacerdote dijo, «Puedes besar a la novia», Basilio se inclinó con timidez y rozó apenas los labios de Anastasia. Ella cerró los ojos y una lágrima de felicidad rodó por su mejilla. La boda se celebró con gran banquete en la mansión. Hubo danzas, risas, brindis con vino generoso y canciones hasta bien entrada la noche. Basilio y Anastasia apenas hablaron, pero sus miradas se cruzaban una y otra vez, como si ya se conocieran de toda la vida. Pasaron 3 meses. La vida en la casa cambió por completo. Basilio se ocupaba de los libros de cuentas con honestidad y precisión. Aprendió pronto los negocios de su suegro y ganó la confianza de los criados. Y Anastasia y él vivían en una dicha tranquila. Paseaban por el jardín al atardecer, leían juntos junto al fuego y se contaban los sueños que habían guardado en silencio. La esposa de Marco, que antes parecía marchita, ahora reía con frecuencia y mimaba a su yerno como a un hijo. Una mañana de otoño, cuando las hojas empezaban a caer en remolinos dorados, llegó la noticia. Marco el rico regresaba de su viaje. Los criados corrieron a preparar la casa, se limpiaron salones, se airearon habitaciones y se encendieron todas las chimeneas. Al mediodía el coche se detuvo frente a la puerta. Marco bajó con el rostro endurecido por el polvo del camino. Su esposa salió a recibirlo, seguida de Anastasia y Basilio. Cuando el comerciante vio a su yerno de pie junto a su hija, con la mano de ella apoyada en el brazo de él, se quedó inmóvil. El color abandonó su cara. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz ronca. La esposa se adelantó serena. «Obedecí tus órdenes al pie de la letra, esposo mío. Aquí tienes la carta que enviaste». Marco tomó el papel que le tendían. Lo leyó 1 vez, 2 veces. Era su letra, su sello, sus palabras exactas. Casar a Anastasia con el portador de la carta. No había error posible. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo?», murmuró. No dijo más. Entró en la casa en silencio. Se encerró en su despacho y permaneció allí el resto del día. Por la noche, cuando la familia se reunió para cenar, Marco apenas probó bocado. Miraba a Basilio con una mezcla de odio y desconcierto, pero no abrió la boca para reprochar nada. Los días siguientes fueron tensos. Marco evitaba a su yerno. Hablaba poco y pasaba horas encerrado. Basilio, por su parte,
y continuaba con su trabajo honrado. Ayudaba en la casa y trataba a su suegra y a su esposa con el mismo cariño de siempre. Pero Marco no podía olvidar. La profecía seguía cumpliéndose paso a paso, y él, el hombre más rico del contorno, se sentía cada vez más pequeño en su propia casa. Sabía que tenía que actuar, y pronto. No podía permitir que Basilio el desgraciado se quedara con todo lo que él había construido. Una mañana, 3 meses después de su regreso, llamó a Basilio a su despacho. El joven entró con respeto, inclinó la cabeza y esperó. «Siéntate», dijo Marco con voz fría. «Tengo un encargo importante para ti». Basilio obedeció. «Hay que ir muy lejos, a 1000 leguas de aquí, al reino donde reina la serpiente. Me debe la renta de 12 años. Ve y cóbrala. De paso, averigua qué fue de 12 navíos míos que desaparecieron hace 3 años en aquellas aguas. Mañana al amanecer te pondrás en camino». Basilio no protestó. Solo preguntó. «¿Solo, señor?» «Solo», respondió Marco. «Lleva lo necesario y regresa cuando hayas cumplido». El joven inclinó la cabeza de nuevo. «Así se hará». Aquella noche se despidió de Anastasia con el corazón apretado. Ella lloró en silencio, pero le dijo: «Vuelve pronto, mi amor. Dios te guardará». Basilio besó su frente, tomó un pequeño saco con pan tostado y una cantimplora. Rezó una oración breve ante el icono de la Virgen que colgaba en su habitación y salió al alba, cuando el cielo aún era gris. El camino era largo y desconocido, pero en su pecho llevaba la certeza de que no caminaba solo. Y así, paso a paso, se adentró en tierras cada vez más extrañas, y sin sospechar las pruebas que le esperaban ni los encuentros que cambiarían para siempre su destino. Basilio el desgraciado caminaba desde el alba, con el saco de pan tostado al hombro y el corazón sereno. El camino se hacía cada vez más solitario. Los pueblos se espaciaban, los campos daban paso a bosques espesos, y al fin a llanuras donde solo se oía el viento silbando entre la hierba alta. No tenía miedo. Rezaba en voz baja mientras andaba y sentía que una presencia invisible lo acompañaba. Al tercer día llegó junto a un roble enorme, tan antiguo que sus raíces se hundían en la tierra como dedos de gigante. El tronco era grueso como 3 hombres abrazados, y sus ramas cubrían el camino como un techo vivo. Cuando Basilio pasó a su sombra, oyó una voz grave y profunda que parecía salir de la madera misma. «¿A dónde vas? ¿Y Basilio el desgraciado?» El joven se detuvo y miró alrededor. No había nadie, solo el roble, inmóvil bajo el sol. «¿Quién habla?», preguntó. «Soy yo, el roble», respondió la voz. «Hace 300 años que estoy aquí, clavado en esta tierra. Dime, cuando llegues al reino de la serpiente, acuérdate de mí. Pregúntale cuánto tiempo más tendré que permanecer en este lugar. No te olvides, te lo ruego». Basilio inclinó la cabeza con respeto. «No lo olvidaré», prometió, y siguió su camino. Más adelante, varios días después, llegó a la orilla de un río ancho y caudaloso, de aguas oscuras que corrían con fuerza. En la ribera había una barca vieja amarrada, y dentro un barquero de barba gris y ojos hundidos por el cansancio. El hombre remaba sin cesar de una orilla a la otra, llevando viajeros que pagaban con monedas o con promesas. Y cuando vio a Basilio, detuvo la barca y le preguntó: «¿A dónde vas, joven?» «Al reino del rey serpiente, a cobrar una deuda de 12 años». El barquero suspiró. «Entonces, cuando llegues allí, acuérdate de mí. Llevo 30 años pasando gente de una orilla a la otra. Pregúntale al rey cuánto tiempo más tendré que seguir en esta barca. No te olvides». «Lo recordaré», dijo Basilio,
Subió a la barca y cruzaron en silencio. Al otro lado continuó andando. El terreno se volvió arenoso, el aire olía a sal, y al cabo de muchos días más llegó a la orilla del mar. Allí, tendida sobre las aguas como un puente vivo, había una ballena gigantesca. Su lomo era tan ancho que por él pasaban carros, caballos y caminantes. La pobre criatura gemía cada vez que alguien pisaba su carne, y sus ojos enormes miraban al horizonte con tristeza infinita. Y cuando Basilio puso el pie en su espalda, la ballena habló con voz ronca y dolorida. «¿A dónde vas, Basilio el desgraciado?» «Al reino del rey serpiente, a cobrar una deuda». «Entonces acuérdate de mí cuando estés allí», suplicó la ballena. «Estoy tendida sobre el mar desde hace mucho tiempo, sirviendo de puente a todo el mundo. Mis carnes se desgarran, mis huesos se astillan. Pregúntale cuánto tiempo más tendré que sufrir así. No te olvides». «No lo olvidaré», respondió Basilio con compasión, y cruzó sobre su lomo con pasos cuidadosos. Al fin, tras semanas de marcha, llegó a una extensa pradera verde. En el centro se alzaba un palacio de mármol blanco, con torres que tocaban las nubes y ventanas de cristal que reflejaban el sol como espejos. Basilio subió la ancha escalinata. Atravesó salones cada vez más lujosos, de oro, de seda y de piedras preciosas, hasta llegar a la última habitación. Allí, sentada en un lecho cubierto de terciopelo, lloraba una joven de belleza deslumbrante. Su cabello era negro como la noche, sus ojos verdes como el mar en calma, y sus lágrimas caían como perlas sobre el suelo. Al verlo entrar, se levantó de un salto y se acercó con paso tembloroso. «¿Quién eres?», preguntó con voz quebrada. «¿Qué valor tienes para entrar en este reino maldito?». «Soy Basilio el desgraciado», respondió él. «Me envía Marco el rico a cobrar al rey serpiente la renta de 12 años». La joven palideció. «No te han enviado a cobrar nada», dijo. «Te han enviado para que el rey serpiente te devore. Nadie sale vivo de aquí. Pero, cuéntame, ¿por dónde has venido? ¿Qué has visto o oído en el camino?». Basilio le habló del roble, del barquero y de la ballena. La joven escuchó con atención, y cuando terminó, sus ojos brillaron con una chispa de esperanza. «Escóndete bajo mi lecho», le dijo, «y escucha todo lo que diga el rey. No hagas ruido». Apenas Basilio se ocultó, se oyó un gran estruendo. La tierra tembló, el palacio se bamboleó y un torbellino de viento entró por las ventanas. El rey serpiente apareció volando. Era una criatura enorme, de escamas verdes y negras, con alas membranosas y ojos como brasas. Se posó en el suelo y olfateó el aire. «¿Por qué huele aquí a carne humana?», rugió. «¿Cómo ha podido entrar un ser humano en mi reino?». La joven se acercó con calma. «Habrás volado muy cerca de la tierra, mi señor, y te has impregnado del olor de los hombres que pasan por el mundo. Estás cansado. Ven, déjame rascarte la cabeza». El rey serpiente se tendió en el lecho. Lo cerró los ojos y dejó que la joven le acariciara la testa con dedos suaves. Mientras lo hacía, ella habló como si contara un sueño. «Mi señor, he tenido un sueño extraño. Caminaba por un camino y oí la voz de un viejo roble que preguntaba cuánto tiempo más tendría que estar clavado en la tierra. El rey serpiente gruñó sin abrir los ojos. Ese roble permanecerá allí hasta que llegue un hombre valiente que le dé una patada fuerte en dirección de levante. Entonces sus raíces se romperán, el árbol caerá y bajo él aparecerá más oro y plata de los que posee Marco el rico». La joven continuó. «Luego soñé que llegaba a un río ancho. Un barquero me preguntó cuánto tiempo más tendría que pasar gente de una orilla a otra.
No mucho, respondió el rey. Bastará con que, cuando un viajero se siente en la barca, y el barquero le entregue los remos y lo empuje desde la orilla. Entonces el barquero quedará libre, y el viajero tomará su lugar para siempre. Y después soñé con una ballena enorme tendida sobre el mar, quejándose de su suerte. Preguntaba cuánto tiempo más tendría que servir de puente. «Permanecerá así hasta que devuelva de sus entrañas los 2 navíos de Marco el Rico», dijo el rey. «En cuanto los suelte, se sumergirá en el agua y sus huesos se cubrirán de carne nueva». Dicho esto, el rey serpiente se durmió profundamente, con un ronquido que hacía vibrar las paredes. La joven sacó a Basilio de su escondite y le susurró: «Lo que has oído, no se lo digas a la ballena, ni al barquero hasta que hayas cruzado el mar y el río. Solo después de pasar a la otra orilla les darás la respuesta. Así te protegerás». Y Basilio le dio las gracias con el corazón lleno de gratitud. Se inclinó ante ella, prometió no olvidarla y tomó el camino de regreso. El regreso fue más ligero. Llevaba en la memoria las palabras del rey serpiente y la esperanza de que todo se resolviera. Pero aún no sabía que el verdadero peligro no estaba en el camino de ida, sino en el de vuelta, y en quien lo esperaba al final. Basilio el desgraciado emprendió el camino de regreso con el corazón más ligero. Las palabras del rey serpiente resonaban en su mente como una promesa de justicia. No apresuró el paso. Caminaba con calma, rezando por la joven del palacio, por los monjes del convento y por su esposa Anastasia, que lo esperaba en casa con el alma en vilo. Primero llegó a la orilla del mar. La ballena seguía allí, tendida como un puente vivo, y gimiendo cada vez que un viajero cruzaba sobre su lomo. Cuando Basilio puso el pie en su espalda, la enorme criatura levantó ligeramente la cabeza y preguntó con voz ronca: «¿Qué respuesta me traes, Basilio el desgraciado? ¿Has hablado con el rey serpiente de mi desgracia?» «Sí», respondió él, «pero la respuesta te la daré cuando haya cruzado a la otra orilla». La ballena no insistió. Lo dejó pasar con cuidado, aunque cada paso le arrancaba un gemido de dolor. Cuando Basilio llegó a la orilla opuesta y sus pies tocaron tierra firme, se volvió hacia el mar y habló con voz clara: «Devuelve de tus entrañas los 2 navíos de Marco el Rico». En ese instante, la ballena se estremeció con fuerza. Un rugido profundo salió de su garganta y abrió la boca enorme. De sus fauces surgieron uno tras otro 2 barcos magníficos, velas desplegadas, mástiles altos, cascos relucientes como si acabaran de ser construidos. Los navíos flotaron libres sobre las olas, mecidos por una brisa repentina. La ballena, aliviada de su carga, dio un último suspiro de gratitud. Luego se sumergió lentamente en las profundidades. El agua se cerró sobre ella, y donde antes había estado su lomo inmenso, solo quedó el mar en calma, brillante bajo el sol. Basilio miró los barcos con asombro. Los marineros que habían desaparecido 3 años atrás aparecieron en las cubiertas, sanos y fuertes, como si el tiempo no hubiera pasado. Gritaron de alegría al ver tierra y saludaron al joven con reverencias. Él les indicó que esperaran, aún tenía que terminar su camino. Siguió andando hasta llegar al río Ancho. El barquero, con el mismo rostro cansado de siempre, lo vio acercarse y detuvo la barca. «¿Has preguntado al rey serpiente lo que te pedí?», preguntó con voz temblorosa. «Sí», dijo Basilio, «pero primero llévame a la otra orilla. Allí te daré la respuesta». El barquero obedeció. Remó con fuerza, y cuando llegaron al otro lado, Basilio bajó de la barca y habló:
Al primero que te pida que lo pases a la orilla opuesta, hazlo subir a tu lugar, entrégale los remos y empuja la barca hacia el agua con fuerza. Entonces quedarás libre, y él tomará tu puesto para siempre». El barquero lo miró con ojos brillantes de esperanza. No dijo nada, solo inclinó la cabeza en señal de gratitud infinita. Basilio continuó. Al cabo de varios días llegó al viejo roble. El árbol seguía allí, inmenso y silencioso, con sus ramas extendidas como brazos cansados. Cuando el joven se acercó, la voz grave resonó de nuevo. «¿Traes noticias del rey serpiente, la Basilio el desgraciado?» «Sí», respondió él. Sin añadir más, dio 3 pasos atrás, tomó impulso y asestó una patada fuerte en la base del tronco, justo en dirección de levante. El golpe fue seco y preciso. Se oyó un crujido profundo, como si la tierra misma se rompiera. Las raíces se desgarraron. El roble se inclinó con un gemido largo y cayó al suelo con estrépito, levantando una nube de polvo y hojas. Donde habían estado las raíces apareció un hueco enorme. Dentro brillaba un tesoro inmenso, montones de oro en monedas y lingotes, plata labrada, piedras preciosas de todos los colores, joyas que centelleaban como estrellas caídas. Era más riqueza de la que Marco el Rico había acumulado en toda su vida. Basilio miró el tesoro sin codicia. Llamó a los marineros de los 2 navíos. Es que habían seguido la costa y ahora navegaban cerca de la orilla. Les ordenó acercarse con las barcas menores. Cargaron todo el oro, la plata y las piedras en los barcos hasta que las bodegas rebosaron. Cuando terminaron, los navíos se hicieron a la mar con velas al viento, llevando a Basilio de regreso a casa. Mientras tanto, Marco el Rico no había permanecido quieto. Consumido por la rabia y el miedo, decidió que no podía esperar más. Si Basilio regresaba con vida, su fortuna estaría perdida para siempre. Así que, pocos días después de que su yerno partiera, enganchó su mejor carruaje y se dirigió al reino de la serpiente. Quería pedir consejo al rey. ¿Cómo deshacerse de una vez por todas de aquel joven que parecía protegido por el cielo mismo? Marco llegó al río Ancho. El barquero, con el rostro transformado por una esperanza nueva, lo vio acercarse y sonrió para sus adentros. «Sube, señor», dijo con voz tranquila. «Te llevaré a la otra orilla». Marco se sentó en la barca sin sospechar nada. El barquero remó hasta el centro del río. Luego se levantó, entregó los remos al comerciante y con un empujón firme lanzó la barca hacia la corriente. «¿Qué haces?», gritó Marco aterrorizado. «Cumplo lo que me dijo el hombre valiente», respondió el barquero. «Ahora tú eres el barquero, yo quedo libre». Y saltó a la orilla opuesta. Marco intentó remar de vuelta, pero la corriente lo arrastraba. Gritó, maldijo, pero nadie lo oyó. Desde aquel día, Marco el Rico quedó condenado a pasar de una orilla a la otra por toda la eternidad, llevando a desconocidos sin descanso ni esperanza. Mientras tanto, los 2 navíos con Basilio a bordo navegaban veloces hacia casa, y las velas se hinchaban con viento favorable, y los marineros cantaban himnos de gratitud. El joven, de pie en la proa, miraba el horizonte con ojos serenos. Sabía que pronto vería de nuevo a Anastasia, a su suegra, y la mansión que ahora sería su hogar. El tesoro que llevaba consigo era inmenso, pero lo que más valoraba era la certeza de que la profecía se había cumplido no por venganza, sino por justicia divina. Y así, con el corazón en paz, Basilio el desgraciado regresaba para reclamar lo que el cielo le había prometido desde el día de su nacimiento. Los 2 navíos de Marco el Rico navegaban con viento en popa, cortando las olas como cuchillos de plata.
En la proa del primero iba Basilio el desgraciado, con la mirada fija en el horizonte. El sol se ponía cada tarde en un incendio de oro y púrpura, y cada amanecer lo encontraba de rodillas, dando gracias por la protección que había recibido en el camino. Los marineros, liberados del vientre de la ballena, contaban historias de 3 años perdidos en tinieblas, pero ahora reían, cantaban y trabajaban con alegría renovada. Las bodegas rebosaban de tesoros, cofres de oro, sacos de plata, joyas que brillaban incluso a la luz de la luna. Basilio no pensaba en la riqueza. Pensaba en Anastasia, en su sonrisa tímida, en la forma en que apoyaba la cabeza en su hombro cuando leían junto al fuego, en las lágrimas que había derramado al despedirse. También pensaba en su suegra, que lo había tratado como a un hijo desde el primer día. Sabía que su regreso cambiaría muchas cosas, pero no por ambición, sino porque el cielo había decidido que así fuera. Al cabo de semanas de navegación, ellos divisaron la costa conocida. Los vigías gritaron desde lo alto de los mástiles: «Tierra, la ciudad aparece». Los navíos entraron en el puerto con velas desplegadas y banderas al viento. La noticia corrió como pólvora. Los barcos perdidos de Marco el Rico regresaban cargados hasta los topes, y al mando iba el yerno del comerciante, el mismo que todos creían muerto o desaparecido. La multitud se agolpó en el muelle. Cuando Basilio bajó por la pasarela, con ropas sencillas pero limpias, la gente lo miró con asombro y respeto. No llevaba corona ni joyas ostentosas, solo su porte sereno y una sonrisa humilde. Anastasia fue la primera en correr hacia él. Se lanzó a sus brazos sin importarle las miradas, y él la estrechó con fuerza, besando su frente, sus mejillas, sus labios. La esposa de Marco llegó poco después, llorando de alegría, y abrazó a Basilio como si fuera su propio hijo perdido. «¿Dónde está mi esposo?», preguntó la mujer mirando alrededor. Basilio bajó la vista un instante. «No regresó conmigo», dijo con voz suave. «En el camino se quedó en el río, sirviendo como barquero. Fue la voluntad del cielo». La mujer no lloró más. Asintió lentamente, como si en el fondo siempre lo hubiera sabido. Tomó la mano de su hija y la de Basilio, y juntos subieron a la mansión. Aquella misma tarde, los criados descargaron los tesoros bajo la supervisión de Basilio. No los guardó en cámaras secretas, ni los escondió bajo llave. Mandó repartir una parte generosa entre los marineros que habían regresado con vida, otra a los pobres de la ciudad, y el resto lo destinó a obras de caridad. Reparar iglesias, construir hospitales, ayudar a viudas y huérfanos. La casa, que antes era fría y silenciosa, se llenó de risas, de niños jugando en el patio, de peregrinos que recibían comida y techo. Basilio y Anastasia vivieron en armonía perfecta. Él se ocupaba de los negocios con honestidad, nunca engañando ni aprovechándose de nadie. Ella lo acompañaba en todo, y juntos criaron hijos fuertes y buenos. La esposa de Marco, que ahora era suegra y madre a la vez, encontró en su vejez la paz que nunca había tenido con su marido. Cada noche, antes de dormir, rezaban juntos por el alma de Marco, que seguía en el río, remando sin descanso, pagando con su propia eternidad el precio de su avaricia y crueldad. La profecía de los ancianos de cabellos blancos se había cumplido al pie de la letra. Basilio el desgraciado, el niño arrojado al barranco, encerrado en un barril y enviado a morir, y había heredado todas las riquezas de Marco el Rico. Pero no solo las riquezas, también la oportunidad de usarlas para el bien.
Y así transcurrieron los años en aquella ciudad junto al mar. La mansión de Marco, que antes infundía temor por su dueño mezquino, se convirtió en refugio para los necesitados. Cada invierno, cuando la nieve cubría los tejados, se abrían las puertas para dar abrigo y sopa caliente a los caminantes. Cada verano, los jardines se llenaban de risas de niños huérfanos que Basilio y Anastasia acogían como propios. Basilio nunca olvidó de dónde venía. Cada domingo iba al convento donde había crecido, llevaba regalos a los monjes y rezaba ante la tumba del prior que lo había criado. Les contaba con voz humilde cómo el Señor había convertido su desgracia en bendición. Y los frailes lo escuchaban con lágrimas en los ojos y daban gracias por haberlo tenido entre ellos, aunque fuera poco tiempo. Y Nastasia, por su parte, se convirtió en la madre de muchos. Enseñaba a leer a las niñas pobres, curaba heridas con hierbas que aprendió de las ancianas del pueblo y cantaba nanas a los pequeños que llegaban asustados a la puerta. Su belleza no se marchitó con los años. Al contrario, la bondad la hacía más luminosa. Una tarde de otoño, muchos años después, Basilio y Anastasia paseaban por el jardín. Los hijos ya eran mayores, algunos casados, otros viajando por el mundo con el mismo espíritu honrado que su padre. La suegra, ya anciana, dormía la siesta bajo un sauce. El aire olía a manzanas maduras y a humo de chimenea. Y Basilio tomó la mano de su esposa y dijo en voz baja: «¿Recuerdas el día que llegué con aquella carta?» Anastasia sonrió. «¿Cómo olvidarlo? Pensé que eras un mensajero cualquiera, y terminaste siendo el dueño de mi corazón. Y de todo lo demás», añadió él. «Pero lo que más valoro no son los cofres ni los barcos. Es esto: tú, nuestra familia, la paz que hemos construido». Ella apoyó la cabeza en su hombro. Los ancianos de cabellos blancos lo supieron desde el principio. Dios no abandona a los suyos, aunque pasen por barrancos, barriles y reinos de serpientes. Basilio miró al cielo, donde las primeras estrellas empezaban a asomar. Y Marco, que el Señor tenga misericordia de su alma, pagó caro su dureza de corazón. Se quedaron en silencio, escuchando el viento entre las hojas. Luego entraron en casa, y donde ya ardía el fuego y la mesa estaba puesta para la cena. Los criados, que ahora eran casi familia, los saludaron con cariño. Nadie pasaba hambre ni frío bajo aquel techo. Así vivió Basilio el desgraciado hasta el final de sus días, rico en bienes, pero más rico aún en amor y en obras buenas. Y cuando llegó su hora, partió en paz, rodeado de los suyos, dejando tras de sí un legado que duró generaciones, el recuerdo de que la avaricia destruye, pero la bondad y la confianza en Dios todo lo transforman. Porque, como dice el viejo cuento, al final siempre se cumple lo que el cielo ha decretado. El humilde hereda la tierra, y el cruel se queda solo con su remo en el río eterno. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.